en esta oportunidad vamos a estar resolviendo el siguiente ejercicio, donde dice el enunciado: suponer la siguiente restricción presupuestaria de un individuo que consume dos bienes y ofrece su trabajo en el mercado, W por T barra menos L igual a precio de X, X más precio de Y por Y. Notar que del lado izquierdo de esta expresión corresponde al ingreso laboral del individuo, donde T es el número de horas totales que tiene, L son las horas que utiliza para ocio, L chiquita, que es leisure en inglés, y W es el salario horario. El número de horas trabajadas es igual a la diferencia entre el número total de horas y las horas de ocio consumidas. Y el lado derecho corresponde al gasto del individuo típico de una restricción presupuestaria, el precio, la sumatoria del precio del bien por la cantidad del bien que uno consume. El inciso A nos pide mostrar que un esquema impositivo en el que se graban los bienes de consumo XY a una tasa ad valorem uniforme del 20%, sin grabar los ingresos laborales, equivale a otro en donde los ingresos laborales se graban a una tasa del 16.67% sin grabar el consumo. Suponer que el gobierno pudiera detectar perfectamente el número de horas de ocio consumidas por el individuo y decidiera grabarlas a la misma tasa ad valorem que el consumo de los otros bienes X e Y, sería distorsivo este esquema impositivo justificar. En este ejercicio lo que nos está pidiendo es que tratemos de entender cuál es la diferencia entre grabar al consumo o grabar los ingresos laborales. Que en definitiva, como yo estoy armando una restricción para un individuo donde trabaja, le ingresa dinero y luego lo gasta en consumo, parecería que a priori es sustituto o grabar o el ingreso laboral, dado lo que ingresa a la restricción, o los recursos que salen, que es del lado del gasto, que es yo te grabo el consumo. Entonces, el primer inciso nos pide mostrar que grabar los bienes X e Y a una tasa del 20% equivale a otro impuesto donde yo te grabo los ingresos laborales a una tasa del 16.67%, una tasa menor, ¿sí? Sin grabar el consumo. Entonces, un individuo consume dos bienes, su restricción presupuestaria será ingreso igual al gasto. Acá lo que vamos a tratar de hacer es buscar equivalencias entre impuestos al trabajo o impuestos al consumo. Básicamente lo que vamos a tratar de hacer es eso. Y fíjense, su ingreso está dado por W, T menos L, precio de X, X más precio de Y por Y, ¿sí? L en este caso es ocio, ¿sí? Con lo cual, T menos L son las horas de trabajo y T son la cantidad de horas totales. Que la cantidad de horas totales las puede decidir para o trabajo o ocio, ¿no? Que son el complemento, y eso, el ingreso que me reporte, lo voy a poder gastar en bienes. Ahora, una aclaración, un impuesto sobre los ingresos laborales, ¿cómo se representa en la restricción? Y bueno, se representa como el impuesto L al ingreso laboral. Acá ponemos haberle puesto IL, ¿sí? Pero es la alícuota por el ingreso laboral. Entonces, el ingreso de una persona, ¿cómo queda? El neto, el que luego de impuestos. Bueno, queda como el ingreso laboral menos el impuesto que yo pago total, que el impuesto laboral yo lo defino como la alícuota por la cantidad de ingreso, que es lo mismo que decir, si saco factor común, 1 menos T por ingreso laboral. ¿Sí? Acá solamente hicimos matemática, pero para entender que el ingreso después de impuestos, yo lo puedo escribir como el ingreso laboral multiplicado por 1 menos la alícuota. Que la alícuota puede ser del 10%, del 20%, del 50%, del 1%. No puede ser más del 100%, pues si no, no tendrías ingreso laboral. Ahora bien, en este ejercicio todo lo que vamos a estar haciendo es trabajar sobre la restricción presupuestaria del individuo. Y la restricción presupuestaria del individuo, acá es clave que la entendamos, ¿sí? Entonces, fíjense una cosa, que cuando nosotros aplicamos el impuesto al consumo en su restricción presupuestaria, ¿cómo queda la restricción presupuestaria? Bueno, antes era la fuente de los recursos igual al uso que yo le doy a los recursos. Pero ahora, el uso que yo le doy a los recursos, que es el gasto, fíjense que tiene nuevos precios, porque precio de X, ¿qué pasa a ser? Bueno, pasa a ser en realidad el precio de X multiplicado por el impuesto al bien X. Es 1 más T, precio de X. ¿Sí? Entonces, en definitiva,
lo que me está subiendo es el lado derecho de la restricción. Bien, me está afectando de esta manera. O sea, yo mi ingreso laboral ahora lo tengo que gastar en 1 más T por precio de X por X más 1 más T por precio de Y por Y. ¿Sí? Simplemente porque de este paso a este paso lo que hice es, bueno, ahora yo te puse los impuestos. Suponer que el impuesto al consumo es igual a 0, supongamos, en un caso, lo que me daría es que T es igual a 0, T es igual a 0 y me queda la misma restricción presupuestaria que antes. Entonces, esta restricción presupuestaria en realidad es un caso particular de esta más general donde T es igual a 0. Y acá hay una cosa que es interesante, que yo el T es el mismo para los dos bienes. ¿Por qué? Porque es un impuesto generalizado al consumo. Yo podría tener acá T que sea TX y acá T que sea TI. En este caso se me facilita un poco porque nada, TX es igual a 0.2 y TI es igual a 0.2, con lo cual directamente le pongo T. Pero podrían ser distintos. Entonces, si yo le aplico los numeritos del ejercicio, el 20% es 1 más 0,2, 1 más 0,2, y la restricción presupuestaria queda de esta manera. Fíjense una cosa, que si yo le saco factor común a 1,02, lo puedo sacar acá afuera, y fíjense lo que puedo hacer. Bueno, lo que yo puedo hacer es pasarlo dividiendo, este 1 más 0,2, lo paso dividiendo, y fíjense esto cómo me queda. 0.833 multiplicado por el ingreso laboral. ¿Sí? Porque esto es W por T barra menos L. Y si yo le doy una vuelta de rosca más, haciendo matemática, 0.83, ¿cómo lo puedo escribir? Bueno, es lo mismo que decir 1 menos 0.167 multiplicado por el ingreso laboral. Y fíjense que 1 menos 0.167 es lo que nosotros habíamos definido como 1 menos T de L por el ingreso de L. ¿Sí? 1 menos T por el ingreso laboral igual a lo que yo gasto en consumo. Entonces, fíjense que una alícuota generalizada del 20% al consumo, partiendo desde acá, es lo mismo, porque lógicamente llegamos a que es lo mismo escribir esta restricción de esta manera. ¿Qué esta restricción de esta manera qué es? Bueno, es una restricción que tiene un impuesto del 16.7% al ingreso laboral. Fíjense que nosotros habíamos dicho que, un poquito más atrás, acá, una aclaración, ¿cómo definir los impuestos? Bueno, este es 1 menos T por el ingreso laboral, ¿sí? En este caso es 16%. Ahora, lo que acá tenemos es una equivalencia entre dos tipos de impuestos distintos, pero que me modifican la restricción presupuestaria de la misma manera. Entonces, decir que yo te cobro el 16.7% al ingreso laboral es lo mismo decirte que yo te cobro el 20% al consumo generalizado. Bien. Ahora, el inciso B nos pide suponer que el gobierno pudiera detectar perfectamente el número de horas de ocio consumidas por el individuo y decidiera gravarlas a la misma tasa ad valorem que el consumo de los otros bienes, X e Y. ¿Sería distorsivo este esquema impositivo? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es tratar de pensar la restricción presupuestaria de una manera mucho más general a como la veníamos pensando, y que es pensarla de una manera un poquito menos intuitiva de lo que la veníamos pensando. Entonces, fíjense una cosa, nuestra restricción presupuestaria, que ya habíamos dicho, es mi salario por la cantidad de horas que yo trabajo, es la fuente de los recursos, en lo que yo la gasto. Pero ¿qué pasa si yo hago distributiva en W, a T y a L? Me quedan dos términos, donde W por T barra es
la cantidad de horas totales que yo tengo, multiplicadas por el salario horario, y WL es la cantidad de horas de ocio que yo consumo multiplicadas por el salario horario. Que ahora vamos a ver qué es esto. Yo esto, WL, lo podrías pasar sumando para este lado. Y ahora fíjense cómo puedo yo releer esta restricción presupuestaria, que es la misma que yo tenía hoy, pero la voy a leer de otra manera. Yo esta restricción presupuestaria la puedo leer como fuente de los recursos y uso de los recursos. ¿Y la fuente de los recursos cuál es? Bueno, vos tenés una cantidad de horas disponibles. Por ejemplo, 24 horas por día. Si vos trabajaras esas 24 horas por día, tendrías 24 por W. Supongamos 10, el salario horario, 24 por 10, 240 pesos para gastar. Y esos 240 pesos para gastar, vos los podrías gastar en el bien X, el bien Y, o también lo podrías gastar en el bien L. ¿Que el bien L qué es? Bueno, el bien L es ocio, cantidad de horas de ocio. Entonces nosotros pensando la restricción presupuestaria de esta manera, lo que estamos diciendo es, tu riqueza total viene de la cantidad de horas trabajadas que vos tengas. Perdón, de la cantidad de horas que vos tengas disponible en el día. Vos después elegís cómo gastarlas, si te las querés gastar en los bienes o te las querés gastar en el ocio. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es pensar el ocio como un bien más. Y el ocio tiene un precio. ¿Cuál es el precio? Bueno, el precio es W, es el salario. ¿Y esto por qué? Bueno, justamente porque una hora de ocio tiene un costo de oportunidad. Digo, yo estar sentado en el sillón de mi casa viendo televisión tiene un costo de oportunidad que es salir a trabajar y estar ganando dinero para gastarlo en los otros bienes. Entonces, ese costo de oportunidad es el precio que vos estás pagando por sentarte en el sillón. Y ese precio es justamente W. Entonces, acá lo que estamos diciendo es que la fuente de los recursos ya no pasa a ser tu ingreso laboral, pasa a ser la riqueza total que es potencial. O sea, es W por T barra. Vos ya te la dan. Ahora, la podés efectivizar en ingreso laboral si no consumís nada de ocio. Pero si te gusta el ocio como un bien, tenés que pagar el precio. Y el precio es menos ingreso laboral. Entonces, esto es una manera distinta de pensar la restricción presupuestaria, pero es mucho más general, porque acá lo que estamos diciendo es, bueno, ponemos el ocio como un bien más. Entonces, la riqueza total es igual al consumo de X más el consumo de bien más el consumo del ocio. Ahora, el inciso que nos preguntaba, el ejercicio nos decía, bueno, suponer que el gobierno pudiera detectar perfectamente el número de horas de ocio consumidas por el individuo, algo que sería raro de hacer, pero supongamos que lo puede detectar. ¿Qué pasa si yo teóricamente le pongo un impuesto a cada uno de los 3 bienes? Porque ahora no tengo 2, ahora tengo 3. Bueno, si yo grabo todos los bienes, acá simplemente hay que hacer matemática, pero fíjense que es lo mismo que en el inciso anterior, 1 más t, 1 más t, 1 más t, y a mí me queda 1 más t, lo saco como factor común, ¿sí? Y yo esto lo puedo pasar para el otro lado, entonces me queda 1 dividido 1 más t. Entonces la nueva restricción presupuestaria me queda multiplicada como grabar los bienes al consumo de bienes y consumo de ocio, es equivalente a grabar con una alícuota de 1 sobre 1 más t a la riqueza total del individuo, que es cobrando un impuesto generalizado del consumo de todos los bienes es equivalente a un impuesto a la riqueza. Entonces yo ahora, acá, lo que te estoy diciendo es, te estoy grabando la riqueza, pero no la riqueza que vos efectivamente tenés en el banco, si se quiere, sino tu riqueza potencial, que es el salario que vos podés ganar multiplicado por la cantidad de horas totales que vos tenés, que es una riqueza que en definitiva es exógena, viene del mercado, vos no la elegís. No es como tu ingreso laboral que vos decís, bueno, yo elijo trabajar 10 horas, 15 horas, 20 horas.
Que eso, si se quiere, de alguna manera depende más de tus decisiones. En cambio, el salario que vos, supongamos que acá el salario es exógeno, ¿no? Digo, viene del mercado. El salario que vos podés ganar y la cantidad de horas que vos podés trabajar, no las decidís vos, eso ya está dado. Entonces fíjense que grabar esto es grabar algo que no depende del individuo. Porque ni W ni la cantidad de horas totales disponibles del día las decidió el individuo en ningún momento. Ahora es, ¿cuánto paga el individuo como total de impuestos? Estos. Entonces, ¿cuánto paga el individuo? Bueno, es la riqueza menos la riqueza después de impuestos. ¿Sí? Y básicamente nosotros habíamos llegado a que la riqueza después de impuestos es 1 sobre 1 más T por WT. Y la riqueza antes de impuestos es esta, entonces la resta entre estos dos. Fíjense que me da un cociente T sobre 1 más T, que esto es el total de los impuestos, de los T que paga. Y fíjense una cosa, ¿qué es lo importante de esto? Que yo los impuestos que pago o que paga este individuo no dependen de las decisiones de trabajar ni de consumir de la persona. ¿Por qué? Porque dependen de la riqueza. Y la riqueza viene dada por un tiempo que yo no elijo cuántas horas tiene el día, y viene por un salario que en este caso yo estoy diciendo que tampoco depende del individuo. O sea, viene de lo que le ofrecen en el mercado. Entonces, este impuesto no va a ser para nada distorsivo. ¿Por qué? Porque no puede modificar las decisiones del individuo. Sin embargo, fíjense en una cosa anterior. Cuando yo podía, esto vamos a hacer para resumen, cuando yo puedo grabar el ocio, el impuesto generalizado del consumo es equivalente a un impuesto a la riqueza, ¿sí? Que es T por 1 más T, WT, que no lo elige el individuo. Sin embargo, cuando no se puede grabar el ocio, que en general es el caso más común, un impuesto generalizado al consumo, o sea, yo te grabo todos los bienes, te pongo un IVA de un 21% o del 20%, un impuesto generalizado al consumo es equivalente a un impuesto a los ingresos laborales, ya no a la riqueza. ¿Sí? Que los ingresos laborales son W por T, fíjense que es muy parecido, pero le estoy restando el ocio. ¿Sí? Ocio. Ahora, el ocio sí depende de las decisiones del individuo. Porque yo elijo cuánto quedarme en mi casa viendo el sillón, viendo el televisor sentado en el sillón, o en realidad lo que decido es cuántas horas trabajar, por lo menos en este modelo, pero lo que me está diciendo es, bueno, dado que este impuesto, lo que vos pagues de impuestos, depende en alguna medida de tus decisiones, que en este caso no, pero en este caso sí, si yo no te puedo grabar el ocio, que es equivalente a decir que te grabo algo que depende de tus decisiones, probablemente yo esté modificando tu comportamiento. Y eso me genera una potencial ineficiencia. Que en este caso, cuando yo te grababa el ocio, o te ponía un impuesto a la riqueza potencial, si se quiere, ahí no había nada que vos pudieses hacer para modificar tu comportamiento de lo que pagaras de impuesto total. Entonces ahí no hay ineficiencia posible. Porque en definitiva vos pagás 100, pagás 200 por algo, por cosas que vos no decidís. Entonces yo no te modifico tu comportamiento para que vos pagues más o menos impuestos. No, esto es un impuesto, si se quiere, per cápita. ¿Sí? Que está dado. O sea, vos pagás tanto independientemente de lo que vos hagas. Después hacés lo que quieras. Ahora, es en este caso. Pero en este caso no. En este caso es vos pagás tanto en función de cuánto trabajás y cuánto consumís de ocio. Y si vos consumís mucho ocio, fíjense que todo esto se hace más chico y todo el impuesto que vos pagás se hace más chico. Entonces vos tenés incentivo ¿a qué? Y bueno, si tus impuestos que vos pagás dependen de los ingresos laborales, te genera un incentivo a consumir más ocio, porque ahora el ocio se te vuelve más barato en términos de comparación con respecto a los otros bienes, en términos relativos. Entonces, acá lo que hicimos en este ejercicio fue ver cómo un impuesto al consumo, o sea, sobre el lado derecho de la restricción presupuestaria, se puede buscar el equivalente en un impuesto
a la izquierda de la restricción presupuestaria, que es a los ingresos o a la riqueza, a la fuente de los recursos. Y también lo que dijimos es que podemos pensar la restricción presupuestaria como el consumo de dos bienes, pero también de un tercer bien que se llama ocio, que es la contracara del trabajo. Y que si yo no te puedo grabar el ocio, que es algo natural, digo, en la vida real, si yo no te puedo grabar el ocio, entonces estoy generando, es lo mismo que decir que estoy generando impuestos ineficientes o distorsivos. Por eso hay mucha gente que por ahí lo que dice, bueno, tratemos de grabar el ocio, que es muy difícil porque vos no podés grabar el ocio. Digo, yo no te puedo cobrar un impuesto si estás sentado en el sillón de tu casa. Hay gente que por ahí dice, bueno, no sé, grabemos Netflix o grabemos Internet, digo, los servicios que uno tiene con ocio, para consumir ocio, pero son proxies, no son exactamente el ocio. Digo, si yo me quedo sentado en el parque de mi casa, nadie me va a poder venir a grabar. Entonces, por eso te dicen algunos, bueno, yo no te puedo grabar el ocio, pero sí lo que puedo hacer es calcularte el equivalente como grabarte el ocio y grabártelo a la riqueza. Entonces, por eso hay mucha gente que dice, bueno, vos tenés que grabar per cápita. ¿Por qué? Porque es lo más eficiente, lo que genera menos distorsiones. Pero ¿de dónde viene? Bueno, viene de que yo no te puedo grabar el ocio, entonces te trato de buscar el sustituto de grabarte el ocio. ¿Para qué? Para no cambiar los precios relativos.